epístola a los Corintios, capítulos 7 al 9. Si soy creyente, puedo estar con alguien ateo, puedo estar con alguien que no cree. Hace unos años era yo quien buscaba esta pregunta por internet, quien buscaba una respuesta a esta pregunta, porque estaba en un momento como muy crítico en mi vida de decir, quiero seguir contigo. O sea, estaba conociendo a una persona que no era creyente y era el momento de decir, quiero seguir contigo o no quiero seguir contigo. Y os quiero compartir un poquito de esta historia porque creo que puede ayudar a alguien que esté buscando esta pregunta en estos momentos, como me ayudó a mí en su día cuando yo buscaba y buscaba y buscaba. Bueno, pues os voy a poner un poco en contexto. Estuve conociendo a un chico, nada más convertirme, que era todo lo que yo había querido en mi vida. Es que era perfecto. O sea, yo hice una lista, recuerdo cuando lo dejé con mi anterior novio, para no volver a cometer esos errores y no conformarme con lo que ya me conformé y que me hizo daño. Entonces, pues yo hice con una lista, yo le pedí a Dios esa lista y me apareció esta persona que fue para mí un regalo inmenso, porque pues cuando lo dejé con la otra persona, aparte de que también llegó mi conversión, era al principio, yo no tenía ni idea de nada, entonces seguía con mis costumbres. Y una de las cosas que pensé, que es lo típico que te presenta la sociedad, es recuperar el tiempo perdido. Entonces yo voy a recuperar el tiempo perdido que he estado aquí 2 años y medio en una relación, voy a por todo. Y bueno, pues Dios me paró muchísimo los pies, gracias a Dios literalmente, porque yo pensaba entregarme a cualquier hombre y esto hubiese provocado en mí muchísimas heridas y muchísimo desprecio hacia mí. O sea, me hubiese valorado muy poco y Dios pues no consintió que esto pasase. Y lo que consintió es ponerme a una persona para aprender a amar. Y así fue, o sea, para mí fue uno de los mayores regalos, una de las mayores bendiciones que he podido tener, sobre todo en ese tiempo tan crítico. Y bueno, pues yo hice una lista y me apareció tal cual esa lista. O sea, y es que era todo, o sea, es que ni soñado. Yo pensaba, digo, este es el hombre de mi vida, es que es todo tal cual lo quiero, o sea, era increíble. Todas sus personas cercanas se pegaban por conocerme, que porque esta persona te ha conocido antes que yo, no sé qué, no sé cuánto. Todos querían saber quién era, querían, pues eso, compartir conmigo porque él les hablaba de mí. O sea, nos gustaba el mismo tipo de música, nos gustaban los mismos hobbies, es que era ideal. Pero lo que sucedió es que llegó Semana Santa, mi primera Semana Santa como católica. Entonces yo quise, pues, vivirla de la mejor manera posible. Y vi que había personas que ofrecían, aparte de no comer carne los viernes, ofrecían algo que realmente les costase. Y yo me puse chulita y digo, a mí, hombre, a ver, podría hacer esto, pero realmente no me costaría. Podría hacer lo otro, pero no me costaría. Digo, a mí, si no me cuesta dejar de hacer nada. Y de repente se me viene a la cabeza. O sea, esto es un momento de oración con el Señor. La música. Ay, madre. Estuve, claro, y al final ofrecí la música que me ayudó tantísimo. Y desde esa Semana Santa, todas las Semanas Santas, todas las Cuaresmas, ofrezco no escuchar música durante pues esos 40 días más la Semana Santa. Y es tal maravilla. Cuesta un poquito, sí, obviamente, porque para mí la música es muy importante, pero pues al dejar de poner tu atención en una cosa, la pones en otra. Y pues yo, gracias a ese tiempo, pude pensar y discernir qué era lo mejor para mí. Así que bien, pues las preguntas que se me empezaban a venir eran esta. Esta era una de ellas. Porque a medida que iba conociendo al chico, también mi fe iba creciendo. Y él la verdad que me ayudaba muchísimo a crecer en la fe. Lo que pasa es que él pues era ateo y ya está. Y nos respetábamos y yo pensaba que con eso pues nos valía a los dos. Sin embargo, pues claro, mi fe iba creciendo y ya iban apareciendo en mi cabeza las preguntas de si nos casamos, cómo nos casamos. Yo obviamente quería casarme por la iglesia, que bueno, que como aquí en España es tradición casarse por la iglesia, pues no creo que supusiese mucho problema. Pero ya venían preguntas más profundas de, pues si tenemos hijos, ¿cómo los educamos? Si yo quiero ir los domingos a misa, ¿qué hago? ¿Voy sola? Si, por ejemplo, los niños de pequeños no es que generalmente no suelen querer ir a misa. Entonces, si el padre se queda en casa, obviamente se van a querer quedar con el padre. O si el padre se va por ahí, en vez de ir a misa, se van a querer ir con el padre. Entonces yo empezaba ya
a sentirme un poco mal, porque si yo me caso con alguien es para compartir mi vida con él. Obviamente cada uno va a tener su espacio, pero si para mí lo más importante es Dios y la persona a quien le entrego mi vida no comparte lo más importante, pues esto ya me empezaba un poco a incomodar. Y bien, pues yo empecé, pues seguramente como tú, a buscar esta pregunta. ¿Puedo estar con alguien ateo? Y todo me salía no, 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 no. Porque al final, o sea, es lógico, es eso. O sea, si no compartís lo más importante, podéis ser diferentes en todos los demás, pero si lo más importante, que es Dios, por ejemplo en mi caso, no se comparte, pues al final eso se cae. A mí me ha ido muchísimo en este tiempo encontrar una imagen de un triangulito que en los dos vértices de abajo aparecían un hombre y una mujer, y en la cima del triangulito aparecía Dios. Entonces salían que, pues imagínate, si no tiene a Dios en su vida, pues el hombre y la mujer van hacia ellos, o sea, se acercan. Si la mujer tiene a Dios o el hombre tiene a Dios y el hombre o la mujer solo se enfocan a otra persona, pues nunca se encuentran, porque uno va hacia arriba y el otro va hacia el otro lado del triángulo, va hacia el hombre o la mujer. Pero si los dos tienen a Dios como foco en su vida, a medida que van creciendo, se van acercando a Dios, o a medida que se van acercando a Dios, van creciendo. Y esto a mí me pareció tan bonito, pero que tan bonito. Y bueno, pues yo justamente lo hablaba con uno de mis mejores amigos, con Jimmy, que él sí que era cristiano practicante, porque ahí no conocía a muchas personas, no conocía a nadie, básicamente, católico, y pues me ayudaba en él y decía, vale, pues si él me dice que espere y que tenga en cuenta estas cosas, pues vamos mirando, a ver qué tal. Y yo también rezaba mucho a Dios, pero es que en todo momento yo sentía por dentro que era que no. Pero claro, es que si tú encuentras todo aquello que buscas en tu vida, tú no quieres escuchar un no, tú quieres escuchar a toda costa que alguien te dé una esperanza de poder continuar eso, pero yo aún así sentía que no. ¿Y por qué estoy explicando esto en estos 3 capítulos? Porque aquí suelen venirse muchas personas que están con alguien que no cree y esa persona sí que cree. Porque dice así: si un hermano tiene una mujer no creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un marido no creyente que consiente en vivir con ella, que no se divorcie, pues el marido no creyente queda santificado por su mujer y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo, vuestros hijos serían impuros, mas ahora son santos. Entonces, básicamente la conclusión con lo que acaba esto es: Dios os ha llamado a vivir para vivir en paz. Pues ¿qué sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿Y qué sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Una cosa que aprendí en todo este proceso, o sea, claro, este texto yo cuando lo vi me dio un alivio, pero este lo vi mucho antes de que pasase ese momento de pensar. Entonces yo dije, ¡buah, qué bien, porque puedo estar con alguien así, que no cree, perfecto. Pero luego, en mi caso, me di cuenta que no, porque para mí lo más importante era lo más importante y no podía no compartir eso. Entonces, pues tuvimos una semana de discernimiento porque tomé una decisión que no había entendido hasta el momento y se la comuniqué, a lo que él, claro, se quedó flipando porque no lo entendía, pero yo en ese proceso había entendido el porqué, la importancia de guardarse hasta el matrimonio. Así que, claro, o sea, esto se lo dices a alguien que os queréis, que estáis conociéndoos y de repente te pillan shock. Y claro, tú al principio de que es decir, sí, te respeto, pero dije, no, o sea, esto hay que pensarlo, tienes que pensarlo, porque al final cuando tú quieres a una persona no quieres ser egoísta. Si hubiese sido egoísta me hubiese callado muchas cosas y no le hubiese transmitido eso, pero yo le quería y no quería ser egoísta con él. Entonces le comuniqué esto, le dije, mira tal, hay esto. Y durante toda esa semana recé una de las oraciones más duras que reza en mi vida, pero al final necesaria, que si no era para mí, que me lo quitase, o sea, aunque no entendiese nada. Finalmente así fue, o sea, quedamos y pues llegamos a la conclusión de que pues no podíamos continuar porque cada uno tenía un foco en la vida. Y fue el momento más doloroso del año, sí, o sea, sí, pero fue el momento más bonito del año, o sea, fue tan precioso, lo pasé muy mal, pero fue la primera vez que lo pasaba muy mal y sentía que no estaba sola, que Dios me agarraba, o sea, sentía como
estaba casi cayéndome al suelo, pero Dios en ningún momento me dejaba caer, siempre me sostenía con su mano. Y esto fue tan bonito y aprendí tantísimas cosas en este tiempo y siempre, siempre, siempre daré gracias por él y siempre pido por él porque él encuentre a una mujer que la haga feliz porque se lo merece, o sea, porque es una bellísima persona. Lo que pasa es que pues estuvimos en un momento de nuestra vida para aprender el uno del otro y para aprender a amar. Y bueno, pues este fue mi caso. Así que pues si tú estás en ese caso, pues tienes que pensar qué es lo más importante para ti y también pensar un poquito en el futuro, en cómo llevaríais ese tema. Pero pues desde mi punto de vista solo os puedo decir que he visto una excepción de una persona que está, una persona creyente practicante que está con alguien que, bueno, realmente sí que cree, o sea, es creyente pero ya está, pero ya cree. Y aún así, oye, o sea, este caso de excepción es muy excepción, de verdad, pero generalmente he visto sufrir muchísimo, muchísimo a un creyente estando con un no creyente. Así que bien, pues vamos a meternos en estos capítulos, dicho esto, porque son capítulos que me encantan, me apasionan, porque hablan del amor, hablan del matrimonio, o sea, y a mí este es mi tema favorito, es que no os voy a mentir, y habla de la entrega mutua, la entrega del uno al otro, también habla de la entrega del cuerpo, que un cuerpo es del otro y viceversa. Dice que el marido cumpla su deber, cumpla su afecto con la mujer y la mujer también lo haga con el marido. También va advirtiendo de diferentes circunstancias de que si no se pueden contener, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. Y este era un remedio para la inmoralidad sexual, porque en esos tiempos había muchísimo desorden y pues había muchísimas relaciones sexuales con cualquiera. Entonces, este era uno de los remedios para la inmoralidad sexual. También advierte de no separarse y que si un matrimonio se separa, te recomienda, o sea, dicen no volver a casarte o reconciliarse. Luego habla de lo que os he comentado, de un creyente con otro no creyente, que esto pues se me ha olvidado, pero lo mejor es ponerlo en oración, discernimiento. Si debéis de hablar con alguien, con un sacerdote, una consagrada o alguien de confianza, os recomiendo muchísimo que lo habléis. Que cada cual viva conforme le asignó el Señor, cada cual como le haya llamado Dios. Es decir, aquí habla de la vocación. Y claro, Pablo, también me reí muchísimo con estos capítulos porque Pablo te dice, mi deseo sería que todos fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera y otros de otra. O sea, el deseo de Pablo, te está diciendo que su deseo es que pues todos viviesen ese celibato, o sea, que se entregasen completamente al Señor y que no se casasen, que no contrajesen matrimonio. Sin embargo, te está diciendo, pero tú tienes que vivir ese modo al que tú has sido llamado. Y él recomienda el celibato, o sea, el vivir entregada a Dios, porque realmente de este modo es de la forma que se supone que más completamente te puedes entregar, pero hay personas que la forma más completamente que se pueden entregar a Dios es entregándose a otra persona en el matrimonio y sirviendo a través del matrimonio. O sea, todas las vocaciones son igual de bonitas, o sea, todas acercan al Señor. Por eso dice que cada cual viva al modo que ha sido llamado. Porque imagínate que tú entras en una vocación y realmente esa vocación no es la tuya. Pues realmente no estás entregando todo a Dios. Imagínate que tú entras al sacerdocio y pues tú piensas que de este modo vas a ser más espiritual porque no vas a centrarte en otra persona y no es tu vocación. Pues vas a pasarlo mal. Al igual que en el matrimonio. Tú entras al matrimonio creyendo que es tu vocación y de repente te da... O sea, si no lo disciernes, entras ahí porque sí y te das cuenta que no es lo tuyo y que así no estás sirviendo a Dios. Entonces, que cada cual viva como le haya llamado Dios. Lo que importa es el cumplimiento de los mandamientos. Y luego habla de que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Cristo se ha puesto en nuestro lugar por nosotros. Entonces, no os hagáis esclavos de los hombres porque es que sois libres. O sea, entregaros a Dios completamente porque Él es el que viene a hacernos libres. Dice, el tiempo apremia, el mundo pasa, está animando a vivir cada momento que tengamos. Dice, sea el que fuere el tiempo que queda, el cristiano debe mantenerse libre respecto de los bienes creados. Y te habla un poco, te contrasta las preocupaciones del soltero y las preocupaciones del casado, que son totalmente lógicas. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradarle, y el casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer.
lo que lo obliga a estar dividido. O sea, pero pues también en esa vocación se entrega al Señor a raíz de su familia. Así que aquí lo importante es que todos tenemos una vocación universal a la santidad, al amor, independientemente del estado de vida. O sea, tú estás llamado a amar. Y lo más importante es servir al Señor justo donde estemos ahora mismo. Ahora, no pensemos en el mañana, porque el momento que existe es el ahora. Así que, de nuevo, Pablo remarca: solo pretendo que accedáis a lo más digno y al trato asiduo con el Señor, sin distracciones. Así que lo más importante es agradar a Dios. El capítulo 8 empieza una sección hablando sobre lo inmolado a los ídolos, porque aquí también había mucha confusión de ¿puedo comer una carne comprada en el templo de un ídolo, de un dios pagano? ¿Puedo comerla? ¿No puedo comerla? ¿Puedo comer algo que ha sido sacrificado a otros dioses? ¿No puedo comerla? ¿Qué hago? Entonces Pablo les empieza a explicar. El conocimiento hincha, el amor en cambio edifica interiormente. Aquí ya empieza a introducir que la actitud cristiana está fundada en el amor y habla de ese crecimiento. La meta de la vida cristiana es el amor, o sea, el amor por encima del conocimiento. Entonces nos deja claro que los ídolos no significan nada. Y además el versículo 6 es precioso porque dice: no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual existimos, y un solo Señor Jesucristo, por quien existen todas las cosas y nosotros por Él. Así que bien, luego continúa hablando de esta comida y dice que comer o no comer algo sacrificado a los ídolos no es lo que nos está acercando a Dios. Entonces, algo que advierte es: tened cuidado que esa libertad que tenéis no sirva de tropiezo a los débiles. Porque pues puede ser que hay algo que no nos afecta a nosotros, pero que sí que les afecte a los demás. Entonces, esto hay que tener cuidado en no hacer tropezar a los demás con cosas que hagamos nosotros. Así que otra de las cosas que dice es: pecando contra vuestros hermanos, pecáis contra Cristo. Por tanto, si un alimento causa escándalo a mi hermano, nunca comeré de esa carne para no escandalizarlo. En resumen, que debemos de considerar lo que está bien con respecto a los demás, porque el mal uso de la libertad, lo que estaba haciendo aquí estaba edificando a otros hacia el pecado. Y esto sí que es peligroso, que cuando tú edifiques a alguien, en vez de edificarlo hacia el bien, lo edifiques hacia el mal. Entonces no tiene sentido. Así que lo que viene a decir es, vale, como los ídolos no son nada, tú sí que puedes comer comida sacrificada de los templos, de los dioses, porque no son nada, o sea, para ti no significa nada. Sin embargo, si esto hace tropezar a tu hermano, escandaliza a tu hermano, no lo hagas, por su bien y por el tuyo, porque al final está dañando al hermano. Entonces debemos de evitar comportamientos que puedan escandalizar o debilitar la fe de otros. Así que peligro, porque tus acciones pueden influir en la fe de los demás. O sea, y esto debemos de también hacer ese examen de conciencia de lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, esto puede dañar a los demás. O sea, con total paz, tranquilidad. Y por último, en el capítulo 9 habla del ejemplo de Pablo. Pablo empieza diciendo que él es libre y que lo ha demostrado, o sea, él lo demuestra renunciando a algunos de sus derechos de apóstol y haciéndose esclavo de todos, porque él tenía derechos como apóstol, como por ejemplo derecho a ser mantenido. Sin embargo, Pablo trabajó hasta el final. Él renunció a todo esto y quería todo lograrlo por él mismo. Entonces él cita un versículo de Deuteronomio que dice: no pondrás bozal al buey que trilla. El que ara debe hacerlo con esperanza, y el que trilla lo hace con la esperanza de recibir su parte. Habla de los bienes espirituales, los bienes materiales, y Pablo dice: ay de mí si no predico el Evangelio, porque para él el Evangelio es un deber que le incumbe. Igual que a todos nosotros, debería para todos nosotros ser un deber el hablar del Evangelio, el hablar de Jesús, y ya no solo con palabras, sino también con nuestros actos, porque al final lo más importante es el ejemplo. Las personas, como realmente aprenden de ti, es con el ejemplo que tú estás dando, porque ahí es donde tú realmente demuestras quién eres. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a algunos al precio que sea. O sea, lo más importante para Pablo, mucho más que usar su libertad egoístamente, era salvar a los demás, porque él quería que todos fuesen libres. Y ojo, algo que no he dicho antes es que
tú no puedes convertir a nadie, o sea, el único que puede hacerlo es Dios, tú no puedes cambiar a nadie, porque cambiar es una decisión propia, por mucho que lo intentes, no puedes cambiar a nadie. Y pues esto, o sea, tener claro que no somos salvadores de nadie, que esto es un complejo que muchos podemos tener, el decir, pues yo lo salvo, yo lo saco de ahí. No, tú no puedes salvar a nadie, el único que puede salvar es Jesús. Y si esa persona se deja salvar, se deja tocar por Jesús. Entonces, que esto nos quede muy claro. Entonces, qué bonito el Pablo, cómo se hacía cercano a todos los tipos de culturas, a todas las gentes, para comprenderlos, para entenderlos, sin perder sus principios, porque él cambió su conducta y la manera de acercarse. Así que luego Pablo utiliza el vocabulario deportivo de la época, que esto me hizo mucha gracia, pero es cierto, o sea, él se acercó también a su forma de hablar, porque allí en Corinto eran muy famosos los deportes y habían como muchos Juegos Olímpicos, por así decirlo. Entonces él les hablaba en un lenguaje que ellos entendiesen, en el lenguaje de la época. Y tuve que indagar un poco más sobre este vocabulario, porque a mí sinceramente me gusta mucho hacer deporte, pero los deportes en sí, de fútbol, rugby, a mí pues no me apasionan, que no te voy a mentir. Así que bien, lo que acaba diciendo es, ya sabéis que en las carreras del estadio todos corren, pero solo uno recibe el premio. Pues corred, de manera que lo consigáis. O sea, esto está invitando a esforzarse. Y podemos ver esta carrera como la vida cristiana, que es una carrera en la que debemos de tener claro que se tiene que llevar con disciplina para conseguir ese premio eterno. Entonces, cuando un deportista se prepara, tiene que entrenar, tiene que tener esa disciplina de entrenar X días a la semana para poder participar y, si se puede, ganar ese premio. Entonces vemos cómo lo que le importaba realmente a Pablo era que el Evangelio no fuese obstaculizado de ninguna forma. Una de las preguntas que aparecían en el estudio es que ¿qué derechos estás dispuesto a sacrificar por causa de Jesús? Así como Pablo renunció a aquello que podía haber optado, ¿tú a qué podrías renunciar por Jesús? Y vemos cómo la entrega que hablábamos al principio, cuando tú te entregas a alguien, a una persona, cuando tú eliges a una persona como novio, como esposo, estás renunciando a todas las demás. Entonces es la decisión más importante de tu vida si tú estás llamado a la vocación del matrimonio, de decir, debo de rezar esto. Y si necesitas rezarlo, discernirlo con una persona, con una acompañante espiritual, búscalo, te aseguro que hay. Puedes hablar con un sacerdote, una consagrada, con alguien de confianza, pero que sea alguien que te hable con la verdad por delante y que no te diga lo que tú quieres oír. Así que, pues, que esa decisión, que ojalá la sepas tomar bien y que, pues, aproveches a tope este tiempo de soltería, porque al final la soltería también es un regalo de Dios en la que puedes aprovechar todo este tiempo para formarte, para crecer como persona, para valorar a las personas que tienes a tu alrededor, para ver a tu familia, para crecer en el Señor, para servirlo, para hacer voluntariados. O sea, hay tantísimas cosas y yo doy tantas gracias de este tiempo de soltería. Se pueden hacer muchísimas, pero muchísimas cosas. Entonces, pues espero que mi historia, vuelva a repetir, que es mi caso particular, cada persona somos únicos, cada uno tenemos una vida diferente y cada uno un caso diferente. Entonces que ojalá te haya ayudado, de verdad, de todo corazón. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.